Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Consolador que es el Espíritu Santo. Esta linda tarde que se está haciendo noche en Greensboro, Norte Carolina. Queremos enviar un saludo muy especial, como siempre lo hacemos, a todas esas personas lindas del Señor que nos miran por diferentes lugares en Estados Unidos o en otra parte del mundo por medio de redes sociales o por medio de nuestra página web. Estamos en el centro de Carolina del Norte, en un pueblo muy lindo, muy pintoresco. Eh, para mí, pues yo lo veo como un pueblo muy bendecido, muy próspero en todos los aspectos de nuestras vidas. Greensboro, la ciudad del progreso de Norte Carolina. Eh, También quiero saludar y bendecir a todos estos hijitos espirituales que me están ayudando hoy, que están detrás de cámara. Su rostro no es visible como el mío, pero son hijitos espirituales que ellos son los que hacen posible que yo pueda salir al aire para poder enviar una palabra de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esos hijitos espirituales que además lindo es el Señor Jesucristo. Eh, Estamos como todos los jueves. Anoche que era miércoles, pues tuvimos como todos los miércoles, hoy es jueves, pero anoche, eh, como todos los miércoles, tuvimos el tema familiar, eh, que lo titulamos La fortaleza de Dios en la familia. La fortaleza de Dios es muy importante en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en la casa, en el sacerdocio. La fortaleza de Dios es muy importante porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra diablos, demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Jehová reprenda a todo diablo. Pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eh, Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla. El Elohim, el Adonai, el Shaddai, el Torrefuerte, el Hacedor de maravilla, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, la rosa del Sarón, el lirio del valle, el león de Judá, a su nombre gloria, bendito sea el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que me siento contento. Los miércoles eh, me toca abordar, diría mi abuelita, el tema de la familia, que es uno de los temas preferidos para mí, el tema de la familia. Eso es determinante para la vida de un pastor, de un apóstol, la familia, la familia. Y hoy, pues como todos los jueves, eh, mm, me corresponde salir al aire
para, con el programa que se llama Jesucristo es nuestra única esperanza. Jesucristo es nuestra única esperanza, a veces en medio de todos los problemas. Porque, ¿por qué digo a veces? Porque hay problemas que usted como ser humano, usted los puede resolver. No son problemas fáciles de resolver. Hay problemas que se resuelven tomando decisiones. Hay problemas que se resuelven con un poquito de dinero, diría mi abuelita. Hay problemas que se resuelven eh, separándonos del pecado. Hay problemas que se resuelven eh, entregando nuestra vida a Dios. Hay cosas que sí, poniendo de nuestra parte, podemos resolver. Pero hay problemas que solo la mano de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, cuando la buscamos y clamamos, entonces es cuando Dios obra a nuestro favor, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Entonces los jueves como hoy es un programa que se llama Jesucristo es nuestra única esperanza en medio de los problemas, de las luchas, de las batallas, de las tribulaciones, de las enfermedades, de los ataques del diablo, de los problemas con los hijos. A veces necesitamos la intervención de Dios. Y entonces cuando la buscamos, ahí está Dios presto para ayudarnos y para bendecirnos. Lindo es el Señor, maravilloso, maravilloso, maravilloso es el Señor. Yo para esta noche he estado meditando un poco en esta palabra que yo he titulado La voluntad de Dios es agradable. Y eso ya lo sabemos que lo dice Romanos capítulo 12. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios. Y es un tema que podemos pasar varios días hablando y sacándole espiga y gavilla a esto que se titula La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es bendecirte. La voluntad de Dios es estar contigo como poderoso gigante. La voluntad de Dios quizás es sanarte. Si estás enfermo, si estás enferma, si estás empobrecido con necesidad económica, la voluntad de Dios es prosperarte económicamente. Pero aprende, por favor, a honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas, porque todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces, la voluntad de Dios es agradable para tu vida, agradable. La voluntad de Dios es limpia. La voluntad de Dios es limpia para tu vida, es pura, es transparente. Es diferente a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es ventajosa. La voluntad de Dios es tenerte amarrado. La voluntad de Dios es, la voluntad del hombre, digo, es ventajosa. La voluntad del hombre puede ir mezclada con los intereses humanos, con el bienestar de los hombres. Esa es la voluntad de los hombres. Pero la voluntad de Dios es limpia, transparente. La voluntad de Dios es abrazarte, que no te sientas solo. La voluntad de Dios es que te quiere levantar, te quiere bendecir, que tengas éxito, que tengas triunfo en la vida, que puedas avanzar, que puedas conquistar, de que Dios está contigo como poderoso gigante. Ese es Dios en tu vida. Ese es el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Yo me maravillo de las cosas lindas y hermosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Precioso y maravilloso es mi Cristo Jesús. Por ejemplo, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios.
Esos son los únicos tres grandes, y ahí no hay otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Yo bendigo el nombre de Jesús en esta linda noche. Yo bendigo al Señor. Yo bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que esos tres, cuando los conocí, empezaron a hacer un trabajo muy hermoso en mi vida y todavía están trabajando y trabajando en mi ser, en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. Pero maravilloso es el Señor cuando conocí a esos tres grandes, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Empezaron a trabajar en mi vida y empezaron a romper cadenas, empezaron a romper ataduras, empezaron a enseñarme cada día un poquito más de temor, la importancia de la santidad, la importancia de la consagración, la importancia de cuidar el matrimonio, la familia, porque los juicios no vienen sin causa, dice la palabra del Señor. Pero yo sí bendigo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí, pues, en este pasaje se nos está hablando de la entrega de la vida, de entregar la vida a Dios, de entregar nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu, de entregar la vida a Dios. Y esos son deberes del cristiano. Una vez conociendo a Cristo, empezar a rendir la vida al Señor, rendirla, entregarla. No es conocer al Señor y estar diciendo, no, es que yo no le entrego mi vida a Dios porque yo me tengo que gozar primero mi vida en el mundo y sí voy a la iglesia, pero no, es entregar la vida a Dios. Son deberes del cristiano, porque son deberes del cristiano, entregar la vida a Dios. Ya somos propiedad de Él. Ya no estamos en las tinieblas. Ya fuimos traídos a la luz admirable. Y Cristo está a la puerta de un arrebatamiento de la iglesia. Entonces este pasaje habla de entregar la vida, a Dios. Habla de sacrificio personal. Hay que hacer un sacrificio personal, poner de nuestra parte para poder entregar nuestra vida, nuestro ser al Señor. Habla de consagración, habla de ofrenda aceptable, que podamos ser un perfume grato delante del Señor, con un buen aroma. En doctrina apostólica se conoce como el perfume del sacerdote. Así se conoce en doctrina apostólica. Y yo quiero tener ese perfume. Quiero tener ese perfume y estar entregado a la obra del Señor, día y noche. Yo vivo a 5 minutos, ahí compré casa. Hace poco, bueno, esa es mi segunda casa, que compro en Greenboro, pero vivo 5 minutos de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. Una vida entregada al Señor, entregada. Y camino con mi esposa 24 horas al día. Ya, si teniendo una vida entregada, los enemigos quieren hacer daño, bueno, que lo hagan. Allá ellos. Yo ya estoy que ya no creo en las profundidades de conocimiento en los hombres, porque yo no les veo el fruto verdadero. El fruto verdadero.
de lo que se dice que saben y que conocen de Biblia, no va. Hay cosas que no concuerdan. Ahí hay cosas, o se tienen que ordenar cosas como para que muchos pues podamos considerar eh, eh, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero no. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero para algo va a servir a alguien que me está oyendo en su casa. Yo estoy aquí primeramente para hablarle a la iglesia que yo pastoreo, para bendecirlos, a cada uno de esos hijitos, hijitas. Yo estoy aquí para bendecirlos. Yo quiero ser el ministro de la bendición, pero también cuidando mi casa, mi matrimonio, la consagración y la santidad. Así que en esta noche, hijitos, siéntanse bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Otras personas dicen no se adapten a este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No os conforméis a este siglo. Esa palabra, la palabra siglo, significan en doctrina apostólica varias cosas, pero una de ellas es el mundo. No conforméis a este siglo, sino conformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Entonces, dentro de los deberes cristianos es renovar dice, para la renovación de vuestro entendimiento. Es una renovación espiritual en nuestras vidas. Esos son deberes del cristiano: entregar la vida al Señor, renovar nuestras mentes. Es una renovación espiritual, en donde podamos decir sí a las cosas que son de Dios y no a las cosas del mundo, las cosas que nos ofrece el mundo, los atractivos que nos ofrece la nueva era, los atractivos que nos ofrece Satanás para destrucción de nuestro sacerdocio, de nuestra salud, para la destrucción de nuestros matrimonios, nuestra familia, de la vida de nuestros hijos. El miércoles hablábamos la necesidad de poder darle formación a nuestros hijos, formar el carácter de Jesús en la vida de nuestros hijos, algo muy determinante en la vida cristiana. Y sigue diciendo la palabra del Señor, donde la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. O sea, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere hacer una obra hermosa en nuestras vidas. Dios quiere hacer una obra hermosa en mi casa, en mi matrimonio, en mi sacerdocio. Y qué lindo es el Señor, cómo Él desea el bien para nosotros, el bienestar. Dice la Biblia que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad, no de calamidad. Renuncio a la calamidad. Lindo es el Señor. Los planes de Dios son de bienestar. Yo recibo todo tipo de bendición de Dios. Quiero ser un buen receptor de la palabra de Dios, un buen receptor
depósito de la palabra, depósito del aceite, depósito del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si eso fluye en espíritu y en verdad, nos volvemos fuertes, poderosos, aguerridos, más que vencedores, triunfadores. En el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Hay gente que están esperando que el hombre venga y los levante. No, yo lo que quiero es que Dios me levante. El Espíritu Santo haciendo levantamientos proféticos en nuestras vidas a la manera de Ezequiel. A Ezequiel le dieron varios levantamientos. Unos fueron agradables y otros no. Pero el Espíritu Santo, perdón, no hace excepción de personas. Lindo es el Señor. Y que el Salmo 115:13 dice la palabra del Señor: Él bendecirá a los que le temen al Señor. Él bendecirá. Dios te va a bendecir. En tu vida hay temor de Dios. Hay temor al Señor, tanto a los pequeños como a los grandes. Porque conocemos familias que sus padres junto con los pequeños, sus hijitos, sus criaturas, diría mi abuelita, tanto padres como hijitos en la casa, todos son temerosos de Dios. Todos andan sirviendo al Señor. Todos son íntegros en la casa del Señor. Todos son temerosos de Dios. A esos que temen al Señor, que temen a su nombre, Dios dice que los va a requete bendecir. Y en Deuteronomio 1:11 dice que Él juró bendecirnos 1000 veces más que lo que nos ha bendecido hasta el día de hoy. Pastor, ¿dónde dice eso? Deuteronomio 1:11. Entonces, la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es que nos quiere bendecir, quiere sanar al enfermo, pero debes de tener temor a Dios. Pues yo conozco gente que están enfermas y no paran de chismear, no paran de calumniar, no paran de murmurar, no paran de atacar a las iglesias que están enfermos y enfermas. Y ya no solo el cuerpo está enfermo, sino que la lengua la tienen enferma. Es que no, dice el Señor, la voluntad de Dios es agradable. Dice, Él te va a bendecir a los que temen al nombre del Señor. Al nombre del Señor. ¿Por qué? Es por el nombre del Señor. El prestigio de Dios es sanar al enfermo, libertar. Dios es un Dios que se hizo famoso. Dios es un Dios famoso. Porque Él es el creador del cielo y la tierra. Él nos dio la existencia en la tierra. Hizo famoso, un Dios famoso. No hay otro como Él, como el Dios que yo tengo y como el Dios que tú tienes. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, salva al pecador, reconcilia al impío, le da vista a los ciegos, sana a los leprosos, rompe cadenas, rompe ataduras, prospera al pobre. Diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy. Diga, hermano, el Dios de nosotros es un Dios poderoso, poderoso, poderoso. Es el Señor. Entonces Dios te va a bendecir grandemente porque en tu vida hay temor de Dios. Y el pasaje me gusta, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Maravilloso es Cristo Jesús. Entonces, tanto a los pequeños los va a bendecir como a los grandes. Y sí conocemos familias en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Hay familias enteras, desde el más grande al más pequeño, temerosos de Dios.
Ahí andan sirviendo, andan entregados, no tienen no tienen tiempo para andar haciendo la maldad. Han entregado a la obra de Dios. Mira, aquí el grupo que le tocó hoy venir, ayudarme para yo estar en vivo en este programa, son gente temerosa de Dios, que vienen a servir con alegría, con gozo, con regocijo, y son voluntarios, son esclavos por amor a Cristo Jesús. La promesa está para ellos, ahí está escrita, y a los que temen a Dios, Dios los va a levantar y los va a bendecir. Y si el que está enfermo, Dios lo sana. Y el que no tiene trabajo, ahí te va viene un mejor trabajo que el que tenía. Y no te va a hacer falta nada. Él es tu proveedor, tu providencia. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él te suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios se conocen en doctrina apostólica, empiezan por las espirituales y terminan por todas las otras materiales. Las riquezas de Dios en lo espiritual, la riqueza de Dios en lo espiritual, en lo económico, en lo matrimonial, en lo emocional, en lo sentimental, la riqueza de Dios en lo empresarial, la riqueza de Dios en los negocios de cada uno de mis hermanos, que sean prosperados y bendecidos grandemente en el nombre de prosperado por la palabra. Eso de prosperado por la palabra, muchos lo agarran como una consigna. No, eso se tiene que ver, lo de prosperado por la palabra. Empieza con el temor a Dios. Y ahí viene la bendición, ahí viene la prosperidad. Empezando por lo espiritual, porque las demás vienen por añadidura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vive Jehová. Lo que está escrito se cumple. Maravilloso es mi Cristo Jesús. Yo me siento en paz, tengo un gozo en mi alma y tengo un gozo en mi ser. Lindo, lindo, lindo el Señor. Me deleito en dar lectura a la palabra, me deleito en hablar un poco de la revelación de la palabra, de la riqueza que tiene la palabra. Me deleito, me regocijo y siento que leo y que Dios me está hablando para que yo hable. Leo, medito en la palabra y me siento ministrado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es un caballero que está aquí dentro de nosotros. Y el que sabe, está consciente que el Espíritu Santo está aquí, pues ya no más pecado. Ya no más pecado. No hay un matrimonio, no hay una casa, no hay un hogar donde el Espíritu Santo esté gobernando que haya fracasado. ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué las destrucciones de matrimonio y de familia? Y de sacerdocio también. ¿Cuántos sacerdocios perdidos hay en este momento en todo el mundo? Donde el Espíritu Santo no está gobernando bien, ahí es donde están los quiebres, diría mi abuelita. Jehová reprenda al diablo. No, yo prefiero que el Espíritu Santo venga a contristarme para yo corregir lo que tenga que corregir. Lindo es el Señor, maravilloso es el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Sigue diciendo, Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, dar gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la gloria? ¿A Dios? A Dios hay que darle la gloria. Mire, Dios me ha hablado en repetidas veces, me ha dicho que debo caminar dignamente conforme al llamamiento que Dios me ha dado. Dios
Me ha dicho que camine dignamente conforme el llamamiento que Dios me ha dado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues no mezclando la palabra con el pecado, ni con el ecumenismo, ni con la idolatría, ni con la política. Sino que debo caminar dignamente conforme el llamado al cual fui llamado por el Señor. Entonces, ¿a quién le voy a dar gloria? A Dios. ¿A quién le voy a dar honor, gloria, alabanza? A Jesucristo, el Hijo de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre. Daremos gloria, alabanza, honor, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Porque la gente del mundo a veces nos critican, pues, tal vez a usted no, pero a mí sí, me han criticado, a veces hasta familia, de mi propia familia. Pero ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Pero ¿por qué hay hambre en los niños del África? ¿Y que, dónde está Dios por esto? Y hay gente que confronta a Dios y cuestiona a Dios. ¿Dónde está ahora tu Dios? Y sobre todo cuando tú y yo estamos pasando por una necesidad, por un problema. La gente que no conocen a Dios, se atreven a decir, pues entonces, ¿a dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Si los problemas no se terminan de resolver en tu vida, entonces, ¿para qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirve el Dios que tienes? Bueno, es que Dios en cada necesidad, Dios no nos va a dejar solos. Dios va a estar con nosotros como poderoso gigante. Y detrás de una prueba viene una gran bendición. Y después de la tormenta viene la bonanza, viene la paz, viene la bendición. Detrás de una gran prueba, mire, las conquistas las pocas conquistas que yo he alcanzado en mi vida, han sido después de una prueba. Si no hay prueba, no hay batalla, diría mi abuelita. Las mejores conquistas, las mejores bendiciones, ricas y abundantes que hemos alcanzado, las hemos alcanzado después de una prueba, después de un ataque del diablo, después de un menosprecio, después de un abandono. Pues los pastores, y que Dios me los bendiga a todos. Porque todos estamos saliendo aquí al aire, pero mañana sale por la radio todo lo que predicamos y enseñamos aquí. Sale de lunes a viernes por la radio 1070M y FM Radio Nueva Vida. Tenemos programaciones de radio pagadas y yo tengo 22 años de estar en Greensboro y yo tengo 22 años de estar en la radio. No en la radio online, no solamente eso, sino en las radios locales de todos estos pueblos de aquí. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Bueno, las mejores conquistas que hemos alcanzado han sido después de una prueba. Y decía que los pastores, que Dios me los bendiga, ¿por cuántas cosas pasa un pastor? Los pastores, la gente habla mucho en contra de los pastores y se llenan la boca hablando en contra de los pastores, pero nadie dice los sufrimientos de un pastor, las soledades de un pastor, las crisis de un pastor, el precio que paga la familia de un pastor, porque cuando la gente en las iglesias comete un error, el pastor le da misericordia a la gente, pero cuando es un hijo de un pastor, la gente son muy groseras y son muy estrictas y son muy demandantes con los hijos de los pastores. Que Dios me bendiga a todos los hijitos de los pastores.
Sí, es que pues solo un pastor sabe la vida, lo que es tener puesto los zapatos de un pastor, solo un pastor lo sabe. Que Dios bendiga a todos los pastores, a todos los 5 ministerios, los 5 ministerios. Y el que no sabe lo que es la vida de un pastor con rebaño y perjudica a un rebaño, eso todavía no es pastor. Está intentando ser pastor, pero no lo es, no lo es. Y a mí me preguntó una persona, o varias, ¿cómo es que usted amaneció de apóstol? Yo les digo, de la misma forma que tú amaneciste de pastor. De la misma forma que tú amaneciste de pastor, yo amanecí de apóstol. Con la diferencia que yo sí, desde antes de la fundación del mundo, fui llamado para esto. Y un apóstol me vino a reconocer. Esa es la diferencia. Maravilloso es Dios, maravilloso es Dios. ¿Y cómo se sabe eso? Los frutos. ¿Y cómo se sabe que alguien es evangelista? Por los frutos. ¿Y cómo se sabe que alguien es maestro? Por los frutos. ¿Y cómo se sabe alguien que es un apóstol? Por los frutos. Y da los frutos. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Da los frutos. Y da testimonio. Esos son los frutos. Los frutos. Y uno de los frutos no es andarle haciendo daño a nadie, sino entregarse al trabajo que Dios lo mandó a hacer. Ese es uno de los grandes frutos de un llamamiento verdadero y digno. Digno. Estoy a punto de abrir obra en muchos pueblos. Ya tengo la flecha. Pero yo se los repito todos los días a mis hijos espirituales. No vayan a hacerles daño a las iglesias. Vayan a ganar almas afuera. Hay millones de gente que no tienen a Cristo en sus corazones. Y algo más, el único que tiene la verdad absoluta del Evangelio no es una religión. El único que tiene la verdad absoluta del Evangelio es Cristo Jesús. Es Cristo. Entonces, mejor lo dejo ahí y sigo adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero yo me siento contento, me siento contento, me siento bendecido. Y qué lindo es el Señor. Salmo 115, versículo 3. Yo bendigo a todos los pastores. Mire, hay pastores que me llaman y me bendicen. Me bendicen. Y no digo su nombre, no lo voy a decir, pero me han llamado y me han bendecido. Yo digo, Padre Santo, concédele los deseos de su corazón ministerialmente. Porque qué lindo cómo lo llaman a uno y lo bendicen. Marcan ahí se sabe la espiritualidad. El religioso no te bendice. No te bendice el religioso. No, al contrario, te puede hasta maldecir y desearte lo peor. Pero el espiritual, el que le está fluyendo el amor de Cristo aquí en su corazoncito, ese es el que bendice. Aún a sus propios enemigos. A sus propios enemigos. Maravilloso es el Señor. Qué lindo me siento. Qué lindo me siento. Aquí estoy, siempre al lado de mi esposa, linda mi esposa, la pastora Azucena, mi chinita que el Señor me dio. Yo espero que después de este programa ella me va a llevar al Longhorn. Estoy contento. Qué lindo, qué lindo. Tomando un poquito de jengibre. Lindo es el Señor. Dice la palabra del Señor, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos. En los cielos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Hijo está a la diestra de Dios Padre. Pero el Espíritu Santo está de turno. Es el que está con la iglesia ahora. El Espíritu Santo, el otro consolador, el Paracleto, es el Espíritu Santo.
es un caballero. Dice Efesios, me parece que está con la ayuda del Señor, Efesios 4:30, creo que dice. No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. No a la pornografía, para que no contristéis, para que no pongas triste al Espíritu Santo. No al adulterio, para que no pongas triste al Espíritu Santo. No a la fornicación, no a las películas de brujería, a las películas Ahora en octubre pues se ponen de moda todas esas películas de Halloween. No contristéis al Espíritu Santo. Hay gente que le preguntan a los pastores, ¿será que me puedo vestir de conejito el día de Halloween? La Biblia dice de qué nos tenemos que vestir. Vestidos con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes frente a las acechanzas del enemigo. Dice la palabra de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Decíamos un día de estos que entre más hablemos de Jesús, el Espíritu Santo toca los corazones. Y si hay algo que el Señor me enseñó hace como 30 años que vine a los pies de Cristo, porque yo, cuando me convertí, al mes yo ya estaba predicando, pero predicaba acerca de mi testimonio. Pero al mes de haberme convertido, yo estaba predicando, pero acerca de mi testimonio. Era lo único que podía predicar en aquel primer amor. Una de las cosas que el Señor me enseñó es hablar de Él. Porque Jesucristo es la expresión más clara de lo que es verdaderamente la gloria de Dios. Y creo que lo dice Primera de Crónicas 29:11. Oh Señor, tuyo es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Y sigue diciendo, y tuyo es el cielo, la tierra y el dominio. Y sigue diciendo, y tú te exaltas sobre todo. Sobre todo. Entonces, entre más hablemos de Jesús, el Espíritu Santo sigue tocando los corazones. Y tenemos buenos mensajes, y gloria a Dios por eso. Usamos mucho también los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas. Tenemos muy buenos mensajes de David, de Moisés, de Abraham, de los patriarcas de Israel, los profetas mayores, los profetas menores, los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Espíritu. Pero entre más hablemos, y gloria a Dios por eso, pero entre más hablemos de Jesús, el Espíritu Santo sigue tocando los corazones. Sigue tocando los corazones. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, la rosa del Sarón, el libro del Valle, el león de Judá. Y creo que en Filipenses 2:5 en adelante dice que tengamos ese sentir que tuvo Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Rey de tu corazón y que Él está sentado en el trono de tu vida. Yo bendigo el nombre de Cristo, de mi Señor Cristo Jesús, en esta linda noche. Amo la doctrina apostólica. Amo la doctrina apostólica. Pero debo de hablar de Cristo Jesús, no solo de los apóstoles. Si solo hablamos de los apóstoles, terminamos idolatrando apóstoles. Tenemos que hablar de los apóstoles, por supuesto, pero tenemos que hablar un poco más de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ídolos de ellos son platas y oro, idolatría, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
no a la idolatría. Hay muchos tipos de idolatría. Esta es una idolatría de salvaje, así se le llama en la teología. Así me lo enseñaron hace muchos años. La idolatría de salvaje es aquella que Israel en el desierto agarraba un pedacito de palo y lo empezaba a pelar con una cuchilla y le hacía ojitos, nariz, y terminaban idolatrando ese pedazo de palo en forma de ídolo. Por eso terminaron idolatrando el becerro de oro. Entonces, esta es una idolatría de salvaje, pero hay una idolatría moderna. Hay gente que idolatra, van a la iglesia, lloran en los altares, idolatran, idolatran futbolistas de fama, lo idolatran a Messi. Una vez dijo una señora que iba a una iglesia, dijo, ay, qué lindo, dijo que ya pronto, en un mes, viene Juan Gabriel a un concierto en Charlo. Ese día no fue a la iglesia, se fue a ver a Juan Gabriel. Habían comprado los tickets y todo para entrar al concierto de Juan Gabriel. Idolatría. Está la idolatría salvaje, está la idolatría moderna. No a la idolatría, por favor. Nosotros somos muy dados y no lo queremos aceptar, eso es lo peor. No lo queremos aceptar. Si usted habla de esto, te metes a un gran problemón. Dice, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. No a la idolatría, no a la idolatría de los ídolos de religiones. Yo cuando me convertí, yo acostumbraba en Miami, además de usar unas grandes trocas inmensas, las más caras en Miami, yo trabajaba en construcción federal, esos eran mis vehículos en Miami, además de las grandes trocas, todo lo que trabajamos en construcción federal, usábamos grandes trocas lindísimas y usábamos unas grandes cadenas con unas grandes medallas de oro, así colgadas. Por los años 80 vinieron más de 100,000 marielitas de Cuba y eso se puso de moda en todas las calles de Miami. Las grandes cadenas, las grandes medallas colgadas de oro, la Caridad del Cobre, la Guadalupe de México, la Virgen María de Nicaragua en Miami. Cuando yo vine a Cristo, yo tuve que deshacerme de todos esos símbolos idolátricos. Y costaban miles de dólares esas cadenas. Pero nada, aprendí a amar a Jesús, aprendí a amar a Cristo y me desprendí de todas esas cosas. Es aquí las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Usted me ve que yo sí uso un anillo, pero usted nunca me ha visto, nunca me va a ver con una cadena puesta. Porque yo dije, nunca me vuelvo a poner una cadena de eso. Y sí uso mi anillo, mi reloj, pero cadena, aunque tengo, pero ya no idolátrica, no me las pongo. Ni creo que me las voy a poner. Porque el Señor hizo un trabajo hermoso en mi vida. Y las cadenas que tengo no crean que son las que tenía antes y las tengo. No, eso se fue de mi casa, todo eso. Entre más limpia esté tu casa y la mía, más bendición va a haber. Fuera todo lepra de la casa, toda lepra de pecado, toda lepra de idolatría, toda
toda lepra de pleito en los matrimonios, en la familia. Fuera toda la lepra en la casa, para que fluya la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hay más, pero hasta ahí lo voy a dejar. Me siento contento, me siento bendecido. Permítame orar para bendecir las casas, la familia, los matrimonios, la vida de todos tus hijitos. Quiero bendecir tu finanza, tu sacerdocio, tu salud, que desde hace muchos años se me ha profetizado, incluso profetas americanos, blancos y negros, sin conocerme, me han profetizado. Tengo 3 ángeles del Señor que me cuidan. Uno de ellos me cuida mi matrimonio, otro de ellos me cuida mi salud, el otro me cuida mi finanza. Entonces, con esos 3 ángeles ministradores, y sobre todo uno mayor que ellos, el Espíritu Santo, yo ministro bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Yo declaro que tu casa se convierta en un oasis de amor, porque yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Nadie puede dar lo que no tiene, lo que no tiene. Y yo tengo un hogar extraordinario. Yo me siento como un oasis de amor donde yo vivo, porque ahí Dios me ha dado todos los elementos, incluso materiales, para estar en paz y en tranquilidad en mi casa. Un oasis de amor. Y yo ministro eso sobre tu casa. Yo ministro prosperidad sobre tu finanza. Yo ministro salud sobre tu cuerpo. Recuerde lo que dice un pasaje, que como es el sacerdote, así será el pueblo. Yo ministro que tu vida pueda tener un distintivo espiritual, porque yo lo tengo de parte de Dios, no porque lo merezca, porque el Señor, la voluntad de Dios es agradable con mi vida, pero con la tuya también. Y yo ministro un distintivo espiritual especial sobre tu vida, para que puedas tener éxito, victoria, conquista. Porque el ministerio de Josué, ¿cómo fue el ministerio de Josué? Fue un ministerio de conquista. En el Jordán se acabó el ministerio de Elías. En el Jordán se acabó el ministerio de Juan el Bautista. Ambos eran de la misma estirpe. Ojo, voy a repetir esto. Elías y Juan el Bautista. Su ministerio, o sea, ahí se acabaron en el Jordán. Ambos eran de la misma estirpe. Pero Jesucristo ahí empezó en el Jordán su ministerio. Y del otro lado del Jordán, ahí empezó el ministerio de conquista de Josué. El ministerio de conquista. Entonces yo ministro un distintivo especial, un distintivo espiritual sobre tu vida, para que puedas tener éxito, para que puedas vencer, conquistar, para que sigas hacia adelante con tu carita levantada. Porque ¿cómo te quiere ver el diablo? Arruinado, caminando como cabizbajo, triste, fracasado. Bueno, así nos quiere ver el enemigo de nuestra alma, pero ¿cómo Dios nos quiere ver? Erguidas vuestras cabezas, erguidas vuestras miradas, erguidas vuestros rostros, porque hoy vuestra salvación está más cerca que antes. Cristo viene y viene pronto. Pero yo bendigo tu casa en esta noche. Yo, con la unción que Dios me ha dado de bendición, yo bendigo tu casa, bendigo tu matrimonio, bendigo la vida de tus hijitos, bendigo tus finanzas, tus empresas, tus negocios. Yo te bendigo con lo que Dios me ha dado. Y el aceite que baja de la cabeza del líder, baja sobre la barba de Aarón, que es el liderazgo de la iglesia,
y baja los bordes de las vestiduras, que es el pueblo de Dios. Yo te bendigo apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente y pastoralmente. Pastoralmente te bendigo, proféticamente te bendigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por haberme permitido hablar un poco de tus virtudes. Y sé que cuando estoy en un programa en vivo, yo no tengo las capacidades, Señor. Yo no soy como esos superdotados, que se creen superdotados. Eso es, creen los ultras, los campeones de campeones, los supermanes. El único que se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, se llama Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, hijitos, hijitas, y será hasta el próximo jueves en el programa Jesucristo es nuestra única esperanza en medio de los problemas. Amén. Y el pueblo de Dios dice, fuerte ciudad tenemos. Bienvenidos a Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Un podcast dedicado a compartir la palabra de Dios y ofrecer esperanza a través de enseñanzas inspiradoras y mensajes de fe. Cada semana, el apóstol Iván Morales Boitano de la Iglesia Casa Belén de Greensboro, Carolina del Norte, nos guía en un viaje espiritual que nos recuerda la importancia de confiar en Jesucristo como nuestra esperanza y guía. No te pierdas este programa cada jueves de 7 a 8 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, y permítenos acompañarte en tu camino de fe y crecimiento espiritual. Bienvenidos a Jesucristo es nuestra esperanza.